Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy es el primer día de un ciclo de charlas, entrevistas, a modo de entrega que hace ya un tiempo que tengo esto proyectado. Les diría que hace como 3 años que tenía esto y no lo terminaba de concretar. Este es el inicio de un ciclo que se llama Las herramientas del nuevo tiempo, a través de Mariana Comparte Con, y cada semana vamos a tener en este espacio a uno de mis queridos maestros. Hoy va a estar César, la semana que viene va a estar Vladimir, ya les iré contando después. Primero, bueno, para los que no conocen a César, César Alberto González Rivera es mi amigo, aunque a él no le gusta que le digan maestro, es mi maestro, y también lo considero mi mentor. Y va a estar acá. César es el creador del método PUMS. El método PUMS significa por una mejor salud. Aquí voy a mostrar un poquito, este libro, que es el libro de la edición 2018, que hace una semana César le ha liberado, ¿no? Para que esté de manera gratuita, disponible en las redes. Lo van a poder descargar, ya sea si lo buscan a César en Facebook por César A. González Rivera, van a ver el perfil de él, o si no, en mi grupo Biomagnetismo y Biónica, Mariana del Hoyo, también ahí van a encontrar en la sección de archivos cómo descargarlo, ¿sí? Bueno, PUMS significa por una mejor salud. César tiene una primera edición del libro, que es del año 2014, y es una entrega que para mí marcó un antes y un después en lo que es la eficiencia en cuanto al abordaje y la profundidad de la metodología. Yo le digo, es como una bioenergética médica, ¿sí? Si bien el par biomagnético está como una de las herramientas del método PUMS, el método PUMS es mucho más que la aplicación de pares. Es una forma de rastrear es la palabra que utilizamos nosotros, los que trabajamos con bioenergética, y que utilizamos la kinesiología, teniendo una respuesta sí y no de la mente supraconsciente del paciente, el cual nos va entregando todos los estados respecto a lo que es la etiología de una enfermedad. El factor etiológico es el causante de... Y el método PUMS es impresionante, realmente César es un pionero en esto, y bueno, los invito a que busquen su libro. Este es el libro de edición 2, como les digo, ahí tienen un poquito de lo que son los abordajes. También en el libro van a ver abordajes de lo que son las patologías. Acá él le llama patologías 1, dolores polirreumáticos articulares, alteraciones, lo que es el sistema digestivo, bueno, sistema nervioso, trastorno del espectro autista. Bueno, la verdad que es maravilloso este libro para todos los que sean terapeutas, no solo los que hacen par biomagnéticos. El método PUMS es un método de principio a fin, ¿sí? No es necesario que sepan par biomagnético para abordar con PUMS, sí que tengan incorporada alguna herramienta de kinesiología para tener esta respuesta de la supraconsciente. Bueno, ya hice una introducción de lo que es el método de César y método PUMS, y ahora va a hablar César, no voy a hablar yo. La charla de hoy, César, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a todos por participar. La idea es que ojalá tengamos un formato de conversación, más que yo esté hablando nomás, ¿ah? Quizás hay muchos que no conocen el método PUM y hay varios que también lo conocen y que son ya terapeutas. Así que vamos a tratar de dividirnos, de hablar un poquito de PUM, pero más también nos interesa conocer el tema, digamos, el título que tiene esta conversación, que, por la cual creo que ya estamos en una... Se habla mucho de medicina del futuro, pero la verdad que gracias a Jean-Pierre Garnier sabemos que el futuro también está en el presente y también está en el pasado, ¿ah? Por lo tanto, esta es una medicina del presente, futuro y pasado, ¿okay?
una medicina, digo, una terapia médica, o no sé cómo llamar, pero bueno, apunta hacia eso. ¿Ah? La verdad que lo que es, en el fondo, la salud, desde tiempos remotos, desde que empezaron a existir la humanidad, empezó también a existir gente, hombres, que se preocupaban de sanar a las personas que suponían que tenían una dificultad en su organismo. ¿Okay? Eh, pero en ese tiempo no existían inyecciones, no existían fármacos, se ocupaban las hierbas, pero había otra cosa que utilizaban estos brujos y era la energía, sin saber seguramente el significado de energía, pero desde ese tiempo remoto eh, ya estaba esa condición de apuntar hacia la interacción de otro ser humano mediante lo que ahora denominamos energía. ¿Eh? Por lo tanto, y a esta altura y a este momento ya conocemos entonces que todo es energía, gracias a la física cuántica. ¿Mm? Entonces, nos quitaron, entre comillas, nos quitaron el poder de sanarnos. ¿Mm? Lamentablemente, ese mucho tiempo que estamos sin esa posibilidad. ¿Ya? Afortunadamente, estamos abriendo nuestras mentes, por eso que este tema tiene que ver con el despertar para una mejor salud. ¿Mm? El despertar significa empezar a tener una mentalidad, como digo, más abierta, pero dirigida hacia un pensamiento positivo, el pensamiento positivo. Cuando escribí el primer libro, empezamos en el 2008-2009, empecé, y me di cuenta que cuando se aplicaba la bioenergética, todo era muy dinámico, muy dinámico. O sea, me empezó a llegar información. Uno dice, ¿cómo te llegó información? Bueno, por la intuición. De repente se me ocurría alguna cosa y empezaba a aplicarlo. eh, Se empezó entonces a gestar una, una suerte de un consolidado de información que no hubo más remedio que plasmarlo todo eso en un libro, ¿okay? Porque eso no podía quedar así, libre, digamos. Tenía que ser presentado porque aparte que por, quizás por mi formación, eh, me gusta ser un poquito metódico, eh, saber el porqué, el cuándo y el dónde, porque es necesario. Entonces, con biomagnetismo, con el doctor Goiz, eh, se abrieron muchas puertas en mí, ¿no? En ese aspecto, pero sentía de que era importante eh, abrirse a una mayor eficiencia en lo que estaba haciendo, porque claro, yo podía colocar magnetos y iba viendo que la pierna se encogía o no, pero ¿qué significaba eso? Cuando colocaba un magneto en la pierna se encogía, perdón, ¿qué implicaba eso? ¿Qué significaba que el organismo tuviera esa reacción? ¿Qué es lo que había ahí? Efectivamente había una carga negativa, en este caso, por ejemplo, para, para equilibrarla con otra carga positiva y que implicaba un par para un patógeno dado, o allí había algún problema, alguna alteración. Entonces, bueno, todo ese tipo de situación me fue
llevando entonces hacia un camino de seguir buscando, investigando y ser más eficiente, ¿no? Entonces, cuando uno conoce los cuándo, los cómo, los por qué, puede entonces ir mejorando, ¿no? Uno puede tener pequeñas mejoras, grandes mejoras o mejoras radicales, ¿ok? Entonces, pero si no conocemos como cuando el dónde por qué, entonces nos quedamos en una línea, nos vamos avanzando, ¿no? Y en este mundo todo es avance, no podemos quedarnos, ¿no? Y siempre vamos a tener que buscar eficiencia, eficiencia, eficiencia. Siempre van a haber oportunidades para mejorar, ¿ok? Entonces, por eso que eh, empecé con biomagnetismo, después con bioenergética, hice los cursos con el Dr. Boyce, pero se siguió avanzando, ¿no? Siguió avanzando en buscar más eficiencia. Eficiencia ¿qué? En tiempo, ¿ah? En menos uso de camilla con el paciente, por ejemplo. ¿No? Ojalá, la idea era que ojalá el paciente con una sola sesión se mejorara, ¿no? Es difícil, pero esa es la idea, o sea, buscar un objetivo, ¿no? Y después, un objetivo más profundo todavía, más profundo cuando ya empezamos a conocer la bioenergética, empezamos a conocer que nuestro organismo no solamente está hecho de músculos, células, y todo lo que envuelve es energía, ¿ya? Y además comportamientos cuánticos, ¿ah? En nuestras células. Entonces, yéndonos ya un poquito hacia la religión y hacia a esa persona o ese ser que para muchos es divino, que le llaman Jesús, por ejemplo. ¿Por qué es Jesús sanaba? ¿Mm? Eh, no es por un milagro, entre comillas, sino porque está aplicando técnicas eh, energéticas, que obviamente no son de este mundo, tal vez. ¿No? Entonces, eh, cuando uno se coloca objetivos o metas, entonces uno dice, ¿y por qué no llegar a eso? O sea, y no por una cuestión eh, de, de, de sentirse, digamos, como Jesús, no, sino es una cuestión de, como digo, eficiencia. Entonces, porque si, pensando en Jesús no como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pensando como Jesús en una entidad que obviamente tenía soportes extraterrestres, ya, no de acá. Entonces, y eso implica, o es un ejemplo de que existe entonces la posibilidad energética de ir cambiando la biología de una persona, ¿no? De cambiar la biología de una persona. Entonces, todo ese tipo de situaciones eh, me ha llevado a pensar también hasta la fecha y el por qué están saliendo un montón de tipos de terapias, de todo tipos, y, y lo otro es que todas tienen un grado de funcionalidad, o sea, funcionan. ¿Mm? Entonces, todas aportan hacia la salud. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Eh, e incluso hay algunas que son similares, pero con distintos nombres. Claro, porque como esto es, este asunto de lo que es terapias eh, medicinales, no hay algo que está formalizado, como la ciencia médica, por ejemplo, que ya es una ciencia médica, por lo tanto, todo lo que se hace, todo el mundo sabe lo que se está haciendo. En cambio, con las terapias medicinales, no. Por lo tanto, alguien por allí pensó algo e hizo un mecanismo o desarrolló un mecanismo para aplicarlo en sanar personas, por ejemplo, ¿ya? Otro también, o le llegó información y aprovechó eso para hacer nuevos mecanismos para la salud. Entonces,
Pero como esta persona y esta otra persona no están en una situación de comunicación, eh, por eso es que se van dando distintos nombres a distintos tipos de terapias, pero a la larga todo converge en una sola cosa. ¿En qué? En energía. Energía. La física clásica nos dice o estudia todo lo que es partículas, ¿cierto? La materia. La medicina convencional tiene su base en la física clásica, la materia. Pero gracias a la física cuántica, y si la interponemos dentro de lo que es la medicina convencional, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que todo es energía. ¿Mm? Todo es energía, incluso hasta el átomo que nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? Donde hay un núcleo y hay unas órbitas, donde hay unas partículas orbitando ahí que son los electrones, y en el centro está protones, neutrones. No es así. Eso es de la física clásica, porque presenta más la materia. Pero la física cuántica nos dice que el universo está hecho de energía, no de materia. ¿Ah? Y por lo tanto, el átomo es una energía. Energía. Entonces, eso nos lleva a que muchas cosas tienen que cambiar desde el punto de vista, vamos a hablar siempre desde el punto de vista medicinal, ¿ya? De cómo abordar eh, una enfermedad, entre comillas, ¿okay? Cómo mejorar, cómo ajustar ese cuerpo, esa biología. En 1925 ya empezó a conocerse entonces el ADN, y desde allí nos han dicho también entonces de que los genes que están en el ADN nos gobiernan biológicamente. ¿Okay? Pero eso también gracias a que científicos de biología celular y otros científicos que estaban envueltos en una base de la física clásica se salieron de ahí, despertaron y empezaron entonces a aplicar la física cuántica. Y ahí se dieron cuenta lo errado que está, en algunos casos, la ciencia médica al pensar de que el ADN o los genes gobiernan nuestra biología. ¿Okay? Bruce Lipton, a Bruce Lipton lo conocí el año pasado y me encantó porque todo lo que decía, yo lo vengo diciendo del 2011 y está puesto en el libro también, obviamente con otras palabras, ¿okay? Pero es uno de los biólogos celulares donde se dio cuenta de que efectivamente había estado cometiendo error en enseñarles a los alumnos de medicina eso, de que los genes gobernaban la biología. Bueno, gracias a sus experimentos demostró entonces lo contrario. ¿Ya? Demostró que, no lo contrario, sino que los genes no gobiernan la biología. ¿Mm? Eh, Hace poco hablaba con Mariana respecto a un documento eh, de, de otra persona que sacaba el núcleo de la célula, pero de una célula cancerosa. ¿Ya? Y ese núcleo se lo colocaba a una célula normal. Y no pasaba nada con la célula normal. O sea, seguía bien. ¿Ya? Pero cuando le sacaban la mitocondria, se moría. ¿Okay? Bueno, algo similar había hecho Bruce Lipton también, donde sacó el núcleo celular donde se encuentra el ADN, y la célula vivió, siguió viviendo, porque se decía que el núcleo era el cerebro de la célula. ¿Okay? Pero ahí se mostró que el núcleo no es el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque siguió viviendo. A nosotros si nos sacan el cerebro, morimos.
¿ok? Y nosotros somos células, o las células somos nosotros. O sea, las células realizan todos los sistemas funcionales que hacemos nosotros, o que tenemos nosotros. El sistema circulatorio lo tiene la célula, el sistema aparato lo tiene la célula, todo tiene la célula. ¿Okay? Entonces, si a la célula le sacan el cerebro, que se suponía que era el núcleo, iba a morir, y no murió. Y vivió como 22 días. ¿Y por qué? ¿Por qué murió? Digamos? ¿Y por qué vivió 22 días? Porque, el núcleo no era, entonces, eh, incidencia en su vida. ¿Okay? Los genes. Los genes están hechos para producir proteínas, y eso se descubrió también en 1995. Entonces, las proteínas que tenía esa célula que le sacaron el núcleo, hubo un momento que ya se agotó, y por eso entonces y como ya no tenía los genes, entonces ya no pudo producir proteína, y por lo tanto la célula murió. Bueno, de ahí ya se demostró entonces que los genes, o el ADN en sí, no gobierna la biología. ¿Ya? Es otra cosa. Lo otro que hizo Bruce Lipton fue, para demostrar eso, que utilizó células madre, una célula madre, de allí se formó un montón de otras células madre porque se fueron desarrollando en, un, en una cápsula. De allí sacó, bueno, todas tenían el ADN igual, similar, de allí sacó una célula madre y la colocó en otra portamuestra, y donde le aplicó un ambiente X o A, y de allí nacieron músculos. Sacó células madre de nuevo, las mismas, pero colocó en otro depósito y le colocó otro ambiente, y de ahí salieron huesos. Y en otro lado, de allí salieron piel. Es decir, de una sola célula madre pudo entonces eh, desarrollar distintos tipos de tejido. ¿Y ustedes creen que cambió? O sea, la célula madre era distinta. No, era la misma. La misma. Por lo tanto, ¿y qué fue lo que cambió? El ambiente. ¿Ya? El ambiente fue distinto. Por eso que formó músculo en un lado, hueso en otro lado, porque cambió el ambiente de la célula. Por lo tanto, de allí eh, ya es un hecho de que nosotros podemos cambiar entonces nuestra biología, porque no dependemos de los genes. Si nos dicen una enfermedad es genética, quizás un porcentaje mínimo de 1 a un 5% pueden haber enfermedades genéticas, ¿no? Donde efectivamente el ADN o los cromosomas tuvieron algún problema. ¿Mm? Pero de ahí para adelante, por eso nació la epigenética, eh, los genes no son el problema en sí, sino que es en el proceso de copia, que es la transcripción al ARN mensajero, que es el único que puede salir con ese plano de arquitectura de la proteína que tiene que realizar, fuera del núcleo, para entonces que en los ribosomas se produzca la proteína, o también en la mitocondria, en algunos casos. Entonces, en la transcripción, es decir, cuando se copia el gen del ADN al ARN mensajero, puede haber algún error ahí proteico. Cuando sale el ARN mensajero y le lleva el plano del gen a los ribosomas, por ejemplo, al citoplasma, allí se produce el proceso de traducción, y allí también puede haber algún error. ¿Ya? Y por lo tanto puede ocurrir algún tipo de enfermedad o producción de proteínas que yo le llamo indiferenciadas, y eso también va a provocar entonces alteración eh, eh, en la célula que le corresponde a un tejido X. ¿Okay? Por eso si ese tejido es parte de un órgano, entonces a lo mejor el órgano no va a funcionar correctamente. Bueno, ¿hacia dónde vamos?
aquí hay un medio ambiente que es muy importante, que puede hacer cambiar las proteínas, ¿ya? No el gen, sino las proteínas, donde se está produciendo la proteína. Y ese medio ambiente es el pensamiento, es la mente, ¿ok? Muy importante. Entonces también hablaba con Marianita ahí el hecho de que debiéramos bajar la frecuencia cerebral, tener todos, hacer ejercicios para bajar nuestra frecuencia cerebral. ¿Por qué hay que bajar nuestra frecuencia cerebral? Bueno, porque estamos en un estado que se llama alfa, bajo 10 ciclos por segundo por lo menos. Vamos a estar en un estado de conciencia tal que nos va a permitir entonces eh, estar en una calma y en un ambiente que es propicio para cambiar nuestra biología. O sea, si estoy enfermo y si yo mantengo la calma y busco los ejercicios, los mecanismos para bajar la frecuencia cerebral, y en ese estado yo me empodero de que estoy bien o de que tengo que mejorar, de que yo no estoy enfermo, por ejemplo, eh, puedo cambiar mi biología y puedo sanar. Entonces, como es muy difícil que todo el mundo sepa esto, y aunque ya está despertando, pero no todos, lamentablemente, eh, no todos van a tener el mecanismo para decir, hoy estoy enfermo, voy a bajar mi frecuencia cerebral y voy a programarme para decir que estoy bien. No todo el mundo lo hace, porque estamos acostumbrados, digamos, con todo lo que nos dice la medicina convencional, con los fármacos, etc. Entonces, eh, hacia dónde voy, gracias a las terapias, a la misma medicina convencional en algunos casos, eh, la persona ya, con el hecho de ir al médico y el médico le da algunos fármacos, ya se empieza a sentir mejor, excepto cuando lamentablemente en el sistema de la medicina convencional, en el sistema, se aplica mucho el efecto nocebo, que es lo contrario del placebo, donde siempre dice usted está mal, tiene esto, si no hace esto, le va a pasar esto y esto otro, o sea, todo es negativo, ¿ok? Entonces, y ahí donde tenemos que despertar, tiene que despertar muchos, y siempre cuando hay pacientes llegan a la consulta, y le digo, ¿y le preguntaste al médico que por qué te estaba pasando esto? No, no le pregunté. Hay que preguntarlo. Si ustedes me pregunten, ¿por qué le está pasando tal cosa? ¿Ok? Eh, ¿Cómo entonces las personas que se enferman y que tienen esa mentalidad y que están programados con el hecho de que la medicina convencional es la que lo va a sanar, eh, no despierta todavía, y aunque el que está despertando difícilmente le va a costar entrar en ese sistema de decir yo estoy bien, de bajar mi frecuencia cerebral. Nosotros, los terapeutas, por lo menos, tenemos que ayudar a que se produzca, ¿qué cosa? En ellos, el efecto placebo. Hay una cosa, Eh, César, que te sí, interrumpo en este espacio, ¿no? Que yo siempre hablo con mis alumnos acerca de este punto, que es neurálgico. Incluso en mis manuales, ahora en las primeras páginas tengo yo un código de ética, ¿no? Y entre ellos está también cómo uno le expresa, cómo uno habla con el paciente, justamente porque de no caer en darle un efecto nocebo, ¿no? Que a veces pasa. Tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro. Entonces, al final, en vez de estar contribuyendo a que la persona salga de ese círculo vicioso, ¿no? De pensamiento,
lo empujan todavía más a un laberinto, ¿no? Y quería recalcar eso, discúlpame que te interrumpa, pero esto es una cosa que se da mucho en terapeutas de par biomagnéticos también, que tienen la tendencia a dar diagnósticos, y a veces dan diagnósticos funestos, ¿no? Y la gente se va mal. Entonces, justamente lo que hacen es un efecto nocebo, ¿sí? Así es. Discúlpame que te haya interrumpido, pero No te es preocupes. fundamental el cómo abordar a un paciente, cómo expresarle la empatía, el amor que se tiene que tener para hablar con un paciente, y este es un punto neurálgico. Bueno, discúlpame que te haya interrumpido. Déjeme terminar ahí, antes de, Liz tiene que levantar la mano, antes de darle el pase. Sí, que pueden Tal poner como sus decía, preguntas en el chat, César, que pongan las preguntas en el chat. Liz, si las puedes poner en el chat la pregunta para que yo se la voy a ir leyendo a César, ¿sí? Ahí está. entonces, antes, para terminar, lo que es, estamos hablando de este efecto nocebo, que es sí, importante lo que dice Mariana, pero también importante entonces darle al paciente ese ambiente o efecto placebo, ¿ya? Y en ese caso, ahí tenemos nosotros que actuar o interactuar con lo que sabemos, o sea, con los mecanismos, la información que manejamos para interaccionar ante alguna alteración en su salud. Entonces, y tenemos que ser lo más eficiente. ¿Para qué? Para que el paciente se empiece a sentir mejor. Cuando él ve que está mejor, entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué mejora? El efecto placebo. Y eso hace de que él empieza también entonces a aportar eh, positivismo y hace de que su mente entonces tenga un ambiente óptimo para ir cambiando la biología. Y la biología va a ir cambiando. ¿Ah? Entonces, es muy importante eso. Aunque estemos viendo de que el paciente en general no tiene remedio, se podría decir, eh, nunca le digamos, o sea, siempre para adelante y positivo. Y pensar entonces de que con un pensamiento positivo del paciente puede cambiar su biología, puede mejorarse. ¿Por qué muere la gente que está diagnosticada de cáncer? Es por eso, porque hay un miedo tremendo, y el miedo es eh, la peor emoción, el peor medio ambiente que puede tener una célula. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Nuestra misión es eh, entrar en la mente del paciente, entrar entre comillas, pero para que se vaya ajustando hacia lo positivo, hacia el optimismo. Lamentablemente aquí es donde tenemos que luchar contra el efecto nocebo que por lo general se puede ver en el sistema de la medicina convencional, en los familiares que sin querer, queriendo, como dice Gabriel Chao, lo induce a los fármacos, a los tratamientos, a la operación. Entonces, tenemos que luchar con eso, pero obviamente en nosotros está en entregarle todas las herramientas, eh, aplicar todos los mecanismos para tratar de resolver el problema que tiene el paciente de salud en ese momento. Y solamente para que se vaya sintiendo bien. Y ya con eso va a haber un paso, un gran paso para que él mismo mentalmente, con sus pensamientos, vaya entonces ajustando su biología. ¿Ok? Entonces, hacia ese despertar el que tenemos que apuntar nosotros. ¿Mm? Por eso que también se trata de ser lo más eficiente en abordar a un paciente y pensar, no pensar, sino que considerar mucho la sintomatología. ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Por qué lo va a ver? ¿Qué le pasa?
hay un dolor, ok, ¿dónde está ese dolor? Entonces, aunque ustedes encuentren otras cosas, ustedes tienen que apuntar a qué cosa, a ese dolor. Eso es lo primero que tienen que hacer. Porque si ustedes solucionan ese problema del dolor, ¿cómo se retira el paciente? Bien, no importa que tenga o le hayan encontrado células neoplásicas, le hayan encontrado otras cosas, no importa, porque él solo se va a ir sanando. Aunque igual pueden ustedes tratarlo, pero después, en otra sesión. ¿Mm? Entonces, claro, con este método PUM, tratamos de hacer una cierta analogía con lo que hace la medicina convencional, donde el médico, para poder dar un tratamiento, tiene que diagnosticar, ¿cierto? Gracias a un diagnóstico va a tratar, porque si no hay diagnóstico, no va a poder tratar. Entonces, lo mismo hacemos aquí en PUM, gracias al rastreo bioenergético que se hace para detectar fenómenos de alteración, qué componente, órgano o tejido está afectado, tiene ese fenómeno de alteración, qué factor etiológico o qué causa provocó esa alteración y qué tratamiento requiere para eliminar ese fenómeno de alteración, o qué tratamiento requiere para restaurar, reparar o regenerar ese tejido afectado. ¿Ya? Eso es lo que hace PUM, aplicando, por supuesto, diferentes tipos de mecanismos y herramientas. No sé ahora si podemos responder algunas preguntas. Sí, claro. Ahí está la pregunta de Liz. Ella dice, la pregunta es, al bajar los ciclos por segundo, ¿se desacelera la producción de proteínas mal? Pasa que está un poco ahí, a ver, yo te la leo tal cual, a ver si la podemos interpretar. Mal. En velocidad, traslocación de proteínas. ¿Sabes qué, Liz? Solamente No te la dije, no, César, ella puso la pregunta. Liz, revisa la pregunta porque que, hay palabras que que la, salieron mal. Se ve que tu corrector, que la ¿sí? pregunte, que la pregunte por micrófono. A ver, Abrir. Beatriz es la que está de anfitriona. Liz. Espera que la voy a revisar. A ver. A ver, ella puso dos comentarios, déjame ver. A ver. A ver si puedo. Al bajar la frecuencia cerebral implica algún cambio en las transiciones, velocidad y calidad y cantidad de las proteínas mal plegadas. ¿Tá? Si es que está Sí, cambiando las frecuencias en Hertz, ¿existiría una frecuencia óptima en Hertz para los pacientes para manejar celularmente? sí, lo primero no tiene nada que ver bajar la frecuencia cerebral con las proteínas, digamos, o sea, mal plegada en este caso. O sea, sí podríamos bajar nuestra frecuencia cerebral o la del paciente, pero para programar al paciente de que dé instrucciones para poder entonces eliminar esas proteínas. Pero la verdad que se baja la frecuencia cerebral para que, del paciente en este caso, para que uno entre en esa quinta dimensión, entonces, y dé instrucciones para saber cómo, por ejemplo, para saber cómo eliminar esas proteínas mal plegadas o priones. Y el organismo le va a decir cómo eliminarlas. En mi caso, hemos encontrado para eliminarla, las proteínas mal plegadas, a ver, una con hidrógeno molecular, transferencia de hidrógeno molecular. Podemos eliminar esas proteínas mal plegadas. Hay que preguntar, ¿ya? Por eso que aquí es muy importante la bioenergética y la comunicación bioenergética con el paciente. Ya, y lo segundo, ¿cuál era lo segundo? Espera que se me fue la pregunta. Ella dice si existiría una frecuencia óptima en hercios para La frecuencia manejar los óptima. pacientes celularmente.
Sí. La frecuencia óptima es de 10, menor de 10 ciclos por segundo, ¿ya? De 10 a 7 ciclos por segundo. Ahí debiéramos bajar la frecuencia del paciente. Hay otras preguntitas respecto a esto. Dice, Raquel pregunta, ¿cuál piensas que es la frecuencia cerebral más adecuada a la hora de tratar un paciente o a nosotros mismos? ¿Alfa o teta? ¿Y qué rango dentro de ella? Sí, alfa, en todo caso alfa, ¿ya? Porque alfa vamos a estar, si bien es cierto, no vamos a estar en un estado, eh, al entrar en alfa no estamos en el estado físico, sino entramos en un estado no físico, pero seguimos despiertos. En cambio en teta podemos estar dormidos, entonces ahí nos podemos como programar, Teta es un ¿ya? sueño muy profundo, ¿verdad? Sí, claro, entonces eso sería un profundo. Sí, lo que pasa es Entonces, que esto, César, viene de una técnica que se llama Theta Healing, que habla de esto. Yo la conozco, la técnica, y conozco PUMS, ¿no? Y creo que en realidad, desde mi punto de vista, estamos en alfa, ¿sí? Concuerdo con el método PUMS en esto. Theta tiene también una forma de entrar, la técnica de Theta Healing, ¿no? Que en realidad prácticamente es la misma forma que entramos en alfa. Al entrar en este estado, ¿te acuerdas, César, del experimento de la coherencia cardíaca? ¿No? Cuando entramos en coherencia cardíaca, ese es un experimento que me hicieron a mí en Rumania con un sensor, ¿no? Bueno, yo hacía un enraizamiento a la tierra, subía, conectaba, los ojos se voltean levemente hacia arriba, se alinea la respiración con el corazón, sistema nervioso, se entra en un estado que produce ciertos cambios bioquímicos y se entra en alfa, así es. desde mi Pero punto de alfa, vista, ¿no? basta Ujú, con alfa, nomás, basta con alfa para sí, ujú. revisar al paciente, ¿no? Y para direccionar la energía, sobre todo, que eso es lo que queremos hacer, esa co-creación, ¿no? Con la intención, direccionar qué queremos hacer con la energía, ¿no? De cómo posicionar las cargas, cómo utilizar las herramientas bioenergéticas, ¿no? Acá tiene que pensar en que, vamos a hablar de las dimensiones en el fondo. Ya hasta la tercera dimensión ya conocemos nosotros que la parte física de la tercera dimensión, ¿no es cierto? Donde hay una altura, un ancho y un largo. ¿Ok? Después de allí ya viene una cuarta dimensión, pero esta cuarta dimensión ya no es la física, sino es una cuarta dimensión, es un estado de conciencia, ¿ya? Cuando nosotros bajamos la frecuencia cerebral bajo 10 ciclos por segundo a 7 por lo menos, eh, entramos en una cuarta dimensión, ¿ya? Y la cuarta dimensión, ese estado de conciencia, es una transición para entrar entonces a la quinta dimensión. Y donde allí, y gracias a eso, podemos nosotros dar instrucciones al organismo del paciente. ¿Mm? Por eso que funciona bien la bioenergética entre esa cuarta y quinta dimensión, ¿no? Si puede tratar piedras de vesícula. Ahí vi una pregunta que salió por ahí. Ajá. ¿Piedras de vesícula? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que son las piedras de vesícula? Son cristales, cristales de sales. Los cristales, en el fondo, se forman eh, eh, por efecto físico-químico que ocurre en una solución. Cuando hablo de solución es porque es agua más otra cosa. Agua y un soluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí en la parte biliar? Por ejemplo, tenemos la bilis. La bilis, entonces, es una solución que contiene agua más ácidos biliares, sales biliares de todo tipo. ¿Ok? Cuando se produce una sobreconcentración, más temperatura, más presión, pero no arterial, sino la presión del sistema, eh, y sobresaturación de estas sales en el agua, entonces puede producirse un cambio físico, ¿ya? Y allí puede producirse una cristalización. Y esta cristalización entonces son los litos o son las piedras. Por lo tanto, también se pueden eliminar. ¿Y cómo se eliminan? Preguntando. Para eliminar
o disolver estos cristales de sales biliares en este caso, qué punto de apoyo requiere. Entonces por lo general pide para el trauma, a veces me ha pedido 5 cargas positivas o 5 cargas negativas, depende. O sea, el organismo el que dice qué es lo que requiere para eliminar ese tipo de cristal, porque no todos son iguales, ¿ya? Va a depender de las sales que se cristalizaron. Y en este caso, en la bilis hay muchas sales, ¿ah? No solamente un tipo de sal. Lo mismo en los cálculos renales, que en este caso serían sales urinarias, úricas, cálcicas y otras. El organismo es el que dice qué tipo de tratamiento hay que darle para disolver esos cristales o esos cálculos. Bien. Ok. César, hay una pregunta de Gabriel. Gabriel dice, se me desprendieron mis tímpanos en un accidente y el tejido blando está bien, pero estoy sordo. ¿Hay chance de recuperarse con método PUMS o con biomagnetismo? Yo le voy a hablar del método PUM. Uh-huh. A ver, lo que pasa es que el método de PUM, como le dije, implica qué cosa, detectar, ¿ya? Rastrear. Yo voy a rastrear el oído, ¿ok? Entonces para eso también tengo que conocer o tengo que informarme de cuál es el mecanismo por la cual escucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está ese tímpano ahí? ¿Por qué están los huesecillos? Bueno, la onda sonora llega al tímpano, el tímpano, esa onda sonora es una vibración, la transmite a través de los huesecillos, ¿no es cierto? Para que finalmente llegue al estribo, y ese estribo va a comunicar esa onda hacia el orificio oval que está allí, donde está la zona coclear, donde allí entonces se procesa esas ondas físicas sonoras en energía que va a poder leerla, entre comillas, el cerebro, el sistema nervioso central, a través del par craneal 8 o nervio vestíbulo coclear. Entonces va a salir entonces esa información. Entonces, conociendo más o menos cuál es el mecanismo del escuchar, entonces hay que revisar. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Puede partir por el tímpano. A lo mejor el tímpano no quedó alineado. O a lo mejor el tímpano está, si bien es cierto, se posicionó, pero a lo mejor falta posicionarlo más. Entonces hay que ir preguntando eso. El tímpano tiene también unos tendones y músculo timpánico. Entonces, a lo mejor al salirse el tímpano, no sé qué pasó allí, a lo mejor se cortó el tendón, o a lo mejor se lesionó el tendón y hay que repararlo. O a lo mejor los huesecillos se desalinearon, porque acuérdense que uno de los huesecillos, que es el martillo, está adherido al tímpano. Entonces, por eso que no va a escuchar. Porque ya no se, si bien es cierto, puede llegar la onda sonora al tímpano, pero no se transmite a través de los huesecillos hacia el estribo para que llegue entonces hacia la zona coclear. Entonces, hay que reparar, o sea, hay que rastrear eso, ir preguntando cómo se encuentra cada uno de esos eh, subsistemas del oído. Y las herramientas que utilizaríamos en este caso, para los que no conocen la metodología de PUMS, una parte es el rastreo, la detección, y la otra, César, son herramientas como, por ejemplo. Bueno, ahí podríamos utilizar, por ejemplo, si no se conoce muy bien la anatomía del oído, la proyección efectiva energética. Entonces yo hago una proyección efectiva energética del oído del paciente hacia una ilustración anatómica del oído, ¿ya? Y cuando se hace la proyección efectiva energética, entonces yo puedo ir preguntando en esa ilustración qué es lo que está pasando allí, ¿ya? Y puedo tener las respuestas. ¿Mm? Es una forma. Y lo otro ya también es ir rastreando parte por parte el Sí, oído. ir rastreando y aplicando los mecanismos terapéuticos, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos pide ciertas cargas o nos pide un ajuste con
el biovivo, osteopatía vibracional, ¿no? Que se reajuste, ¿no? En estos casos, ¿no? Aplicando vibración una vez que se detecta, ¿verdad? Sí. Eh, Claro. bueno, pero todo es absolutamente posible, ¿sí? Tenemos experiencias de eso. Hay una pregunta por acá sobre la enfermedad de Lyme, ¿sí? O Lyme, es esta de la También, garrapata. Sí. también depende de la sintomatología, importante eso. Ujú. Los síntomas son los que mandan, ¿ok? Cada vez que tengan algún tipo de diagnóstico, cualquiera que sea, a ese diagnóstico cuyos nombres no se tiene idea, eh, pero lo que vale es la sintomatología, qué es lo que está sintiendo el paciente, o cómo se está manifestando en el paciente. En el Ah, fondo, yo diría que toda enfermedad, eh, no toda, la mayoría de las enfermedades pueden abordarse con PUM, excepto las que son realmente genéticas, las que son realmente genéticas. Y lo otro es cuando hay un componente o tejido que está cortado, ¿ya? Ahí no podemos hacer mucho. Hay muchas situaciones de enfermedades que eh, pasan a ser quirúrgicas. Con ayuda quirúrgica solamente se puede solucionar el problema. Ahí bien. dice para ayudar a la próstata. Eh, Miren, lo otro que decimos siempre también acá en PUMS, es que los diagnósticos médicos convencionales son referenciales. ¿Y por qué son referenciales? ¿Por qué no le creemos totalmente? Porque ya dijimos que la medicina convencional solamente tiene en su base la física clásica y la bioquímica, pero dejó fuera la biofísica, dejó afuera toda la parte energética nuestra. Por lo tanto, no todo lo que detecta la medicina convencional con sus eh, instrumentación, con sus equipos, eh, va a ser siempre correcto, ¿ya? Porque falta otra cosa. Por ejemplo, los mismos microorganismos, entre comillas, los microorganismos, ¿cómo ustedes creen que se detectó que habían estos microorganismos? ¿A través de qué cosa? Del microscopio, ¿no es cierto? Pero tienen que saber también que en la mecánica cuántica hay uno de los principios, aparte de la superposición cuántica o el entrelazamiento cuántico, es el principio de la observación o de medida, que nos dice de que con el solo hecho de observar un sistema cuántico, este se vuelve clásico. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó entonces con los microorganismos? Ellos tienen comportamiento cuántico, son onda partículas, los microorganismos, y están en todos lados. En este momento en ustedes, alrededor de ustedes, están todo lo que ustedes quieran, todos están allí. Por eso que la pandemia o plandemia es una falsedad. No es que un patógeno X salió de la China y se fue a Italia y allí y se fue expandiendo geográficamente. No, porque están en todos lados. Están en todos lados. ¿Y por qué no nos infectan si están en todos lados? Porque son onda partícula. Y si son onda, ¿cómo entonces se compatibiliza un ingreso de una onda? ¿No? Cuando somos compatibles con onda también. Nosotros también estamos vibrando. Todo vibra. Y todo lo que vibra, en el fondo es porque es energía. Y todo lo que vibra, entonces, si es energía, hay onda. Y si hay onda, hay frecuencia. Entonces, si estamos en un intervalo de frecuencia similar, va a haber una afinidad entre nosotros, huésped humano, y este microorganismo, y va a poder ingresar.
Si no, no va a poder ingresar, sencillamente. Y cuando nosotros bajamos esta emisión de onda que estamos, o que estamos liberando constantemente, y que son con frecuencias altas, cuando salen esas frecuencias bajas, que son las que tienen los microorganismos, cuando tenemos emociones de miedo, bajamos la frecuencia. No cerebral, estamos hablando de la frecuencia de la emisión de onda, de nuestro cuerpo, nuestro organismo. Cuando hay rabia, cuando hay pena, baja la frecuencia. Entonces, por eso, el miedo fue el que enfermó a las personas. ¿Ya? Entonces, esa es otra situación que nos hace pensar entonces de que la medicina convencional le faltan más cosas para poder creerle totalmente. ¿Bien? Entonces, por eso que somos nosotros, los terapeutas que están en este momento abordando un paciente, los que tienen que buscar cuál es la situación en cuanto a fenómenos de alteración que pueda tener, qué tipo de componente o tejido está afectado, y con eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Diagnosticar. Entonces somos nosotros los que vamos a diagnosticar. Vamos a tomar como referencia lo que dice la medicina convencional, con sus diagnósticos. Pero, y en este caso, lo más importante es la sintomatología. ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Cuál es la manifestación que tiene? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y en base a eso, vamos entonces a abordar. Tenemos que clasificar si lo que le está pasando al paciente corresponde a alguna alteración en qué sistema, en su sistema urinario, en su sistema hematopoyético, en su sistema circulatorio, cardiovascular, en su sistema aparato respiratorio, en su aparato digestivo, de dónde está. Y de allí vamos entonces a tener que ir abordando esa alteración del paciente. Bien. César, voy a pasarte hay unas cuantas preguntas más, te voy a pasar alguna más, ¿sí? Concreta. Jorge dice, la consulta es, ¿qué lugar cerebral o sistema nervioso debo buscar factor de alteración de un niño autista? Uy, Es bien compleja la pregunta, bien amplia. una pregunta muy compleja, es Amplia. largo de explicar, Es muy es largo de largo, explicar, sí. sí, largo de explicar. Pero mira, sí, con el método Boom he tenido varias situaciones bien positivas eh, en niños autistas. ¿Y por qué? También porque creo que gracias a ellos eh, nació el método Boom, porque se gestó con una investigación eh, o con un trabajo, más bien dicho, de investigación con un grupo de niños autistas, ¿verdad? Me parece que eran como 15, y la idea era trabajar en ellos para saber factores etiológicos, nada más factores etiológicos, y sin tener ningún tipo de influencia, ¿ya? Solamente con ellos y aplicando una instrumentación que es el de referencia, que era, ¿cómo se llama? El de mecanismo, um, ¿cómo se llama este aparato que es biocuántico? Analizador biocuántico, para ver qué podríamos encontrar en ellos eh, que sea entonces regular en todos, digamos. Y sí encontramos, y era la memoria, ¿ya? Era la que estaba afectada, la memoria. Y allí empezamos. Bueno, y ahí se empezaron a salir muchas otras cosas. Bueno, eh, finalmente, actualmente tenemos un protocolo que implica, voy a hablar de los puntos más importantes, ¿ya? De los que Yo tenemos. estoy proyectando un poquito, César, ¿Ya? en tu libro el capítulo que habla sobre esto, donde contás toda esta experiencia. O sea, los que quieran verlo saben, como les dije al inicio de la charla, este libro está de libre acceso, ¿sí? Que te busquen en tu Facebook o en mi grupo también está para que lo puedan descargar.
Ahí está un poquito lo que vas a ir contando, aunque me consta que cada cierto tiempo tú descubres nuevas cosas que van ampliando más el protocolo. Este libro es del año 2018 y ahora hay algunas cosas nuevas. Pero acá van a poder ver un poquito lo que vas a comentar ahora, ¿sí? Sí. A ver, dentro del protocolo, ahora no sé si me permites mostrar el protocolo. Sí. Tengo que abrir igual donde está a ver, déjame buscar. ¿Dónde está? Ah, está más bajito aquí. Me había perdido. Ah, no lo encuentro, señor. Ya, a ver, voy a buscarlo primero. Mientras buscas, yo voy comentando que ahí Pau, nuestra querida Pau de Pus, está preguntando que ojalá que lo podamos ver después. Claro, lo vamos a subir esto, lo vamos a subir a Vimeo y a YouTube también. También está en Facebook, transmitido en directo, así que lo van a poder ver. Ujú. La presentación tiene como 122 páginas y se demora un poquito en salir. Ahí está, a ver, vamos a ver si este es. Aquí está. Ya. Ah, vamos a abrirlo un poquito más grande. Ahí está. Nelson ahí nos está diciendo, con este método también se entienden las emociones, porque se dice que las enfermedades son causadas por emociones en su mayoría. Sí, pero a ver, las emociones, existen herramientas y mecanismos también para eliminar emociones, para detectarlas, ¿ya? Y es parte también de los factores etiológicos que podríamos encontrar, ¿ya? Cuando un factor etiológico es por factor emocional, por ejemplo, bueno, hay que preguntar si está atrapada la emoción o está atrapada. Yo, en mi caso, solamente cuando está atrapada, busco qué emoción es y se elimina, ¿ya? No indago si es que no está atrapada, digamos. ¿Mm? Claro, yo hago una salvedad ahí, es que se encuentra la energía atrapada, somatizada, pero este tema del abordaje emocional corresponde al viaje de sanación de cada persona, de autoobservarse la emoción que está cargando, que puede ser de una infancia temprana, producida en el vientre materno, o en un transgeneracional, o una emoción que viene por una cuestión kármica, o eventos de la vida. Entonces, eh, cuando nosotros decimos quitamos la emoción, quitamos la energía atrapada, somatizada, pero la resolución de raíz de un aspecto emocional a veces requiere, sí, que el paciente se haga cargo de si va a continuar o no llevando esa emoción y cómo lo va a resolver, ¿no? Hay que darle una vuelta de tuerca a eso. Eso es importante, el trabajo de cada paciente en su sanación. Y el hacerse cargo de la emocionalidad de cada uno corresponde a cada uno. Nosotros como terapeutas detectamos energías densas, somatizadas y liberamos con la intención. Ujú. Bueno, ahí está. Le voy a mostrar este es el protocolo a seguir, ¿ya? Eh, esto está dirigido no solamente para niños autistas o digamos, trastornos TEA, sino que también para cualquier trastorno neurocerebral, ¿ok? Lo que hay que hacer, por ejemplo, es rastrear los patógenos recurrentes. Hay muchos patógenos que afectan el sistema nervioso central que ya están bien identificados, ¿ya? Eso está listado y hay que rastrearlo, es decir, si están o no están, ¿ok? Después, a ver, esto lo vamos a tirar un poquito para acá. Después revisar sí, fenómenos de alteración, ¿dónde? En el sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Tengo que revisar entonces la corteza cerebral, masa cerebral y médula espinal, ¿no? Entonces, revisando qué tipo de alteración, fenómeno de alteración celular, vascular, neurológico, estructural, físico-químico, otro,
lesión tisular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso también lleva su tiempo, porque hay que rastrear la corteza cerebral, por ejemplo, cada hemisferio, derecho e izquierdo, ¿ya? Toda la zona de la corteza cerebral, frontal, temporal, entorrinal, insular, parietal, corteza giro precentral, giro postcentral, bueno, la corteza medial también, ya todo. Después, realizar el rastreo del sistema flujo cuántico memorial. Eso también está dentro de la herramienta. No se lo voy a presentar ahora, pero hay que rastrear eso completamente. Rastrear el equilibrio neuronal. Por lo general se producen manifestaciones o síntomas de niño autista, como por ejemplo el hecho de no mirar a los ojos, tener estereotipatía, cierta irritabilidad también que está en ello, es producto de el déficit neuronal que existe en su corteza cerebral. Hay déficit neuronal de tipos neuronas inhibidoras o piramidales o excitadoras. Entonces hay que rastrear, hay también todo un cuadro allí de sistema de rastreo para conocer cuáles son las zonas que son importantes en la funcionalidad cerebral y que pueden estar entonces con algún déficit de neurona. Entonces, no solamente se rastrea el déficit neuronal, sino que también se desarrollan nuevas células nerviosas, haciendo una transferencia de células madre neuroblastos de la masa cerebral hacia la zona donde está el déficit, ¿ya? Para que se desarrollen nuevas neuronas. Y eso es increíble, pero hay muy buen resultado, ¿ya? Asimismo, también entonces, en caso de que existan en la zona de la corteza cerebral alteración, rastrear ahí en esa zona si hay áreas de Brodmann que están con su sitio de arquitectura afectada o alterada. Después ya empezar a revisar los núcleos, la parte de los cerebros medios, derecho e izquierdo, el núcleo hipotalámico, ganglios basales, el núcleo caudado, el núcleo subtalámico, el núcleo accumbens, sustancia negra, núcleo rojo, etcétera, etcétera. Realizar también un rastreo por presión para asegurarnos de que tengan una buena irrigación sanguínea hacia la zona cerebral. El rastreo por presión se realiza en los 3 puntos que van hacia la zona cerebral, que son la arteria carótida común derecha e izquierda y la arteria basilar. Después, rastreo específico, zona hepática, bueno, también importante rastrear el sistema digestivo, ¿okay? Para asegurarnos que no exista toxicidad de su aparato digestivo hacia la zona cerebral. Después revisar también algunos oligoelementos, revisar en el fondo la parte nutricional, si hay déficit o no de minerales, déficit de proteínas, déficit de aminoácidos, déficit de ácidos grasos esenciales, etc. Y de vitaminas. Revisión de la estructura de arterias, bueno, eso en caso de que sí, a veces es importante. Lo que pasa es que también hemos detectado que existen estructuras etérias en nuestro organismo. ¿Ya? Hay estructuras etérias internas y estructuras etérias externas. Bueno, eso, lo otro que también se puede aplicar o tener una incidencia con el portal energético personal que tenemos. Ya cada humano tiene un portal energético. Y ese portal energético se puede abrir y dirigirlo hacia donde queramos. ¿Ya? Podemos dirigirlo hacia el universo para traer energía cósmica que necesitamos o especial, como la energía escalar, que se requiere para restablecer algunos tejidos celularmente, o también para desintoxicar, eliminar tóxicos. ¿Ya? Eso, ya con esto ustedes pueden ver todo lo que hay que realizar. Ahora, cada uno de estos puntos parece cortito, pero en realidad hay que realizar hartas cosas. O sea, el mecanismo es largo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, César, que nos dice si esta gráfica, esto que estás enseñando, está en el libro? Entonces yo me voy a permitir responder esto. En el libro está todos los pasos del abordaje
hasta el año 2018, está básicamente la mayoría, hay muchas cosas nuevas. Las cosas nuevas las estás entregando tú en tus cursos, ¿verdad? Que ahora en noviembre va a haber un taller de PUMS Total, ¿verdad, César? Sí, exacto. No puedo Eh, compartir pantalla porque tú estás compartiendo, pero si me habilitas, César, Ahora para voy a que eliminar, voy a eliminar sí, dejar de compartir. queríamos Ahí sí. contarles que vas a dar la certificación PUMS en Sí, en noviembre, noviembre. estas son las fechas, ¿tá? Y vas a abordar patologías en este curso, César, también. Sí, por eso es completo, el curso completo. ¿Mm? Bien, 11, 12, 18 y 19. Entonces, ahí tú vas a dar actualización de cosas que en el libro estaban hasta el año 2018 las investigaciones y vas a entregar un poco más también. O sea, siempre se entrega hasta lo último. Ujú, ¿Ya? Lo último que le puedo decir, y que te lo está explicando, ujú. es, estamos trabajando también con los meridianos y canales energéticos, ¿no?, de la medicina china. Bien. Entonces ahí están los números para comunicarse contigo o con Paula Paula, Valenzuela, que es tu asistente para gestionar los cursos, ¿verdad? sí, gestiona Zoom. Ujú. Hay muchas preguntas que quedaron sin responder, pero ya estamos un poquito tarde. Bueno, yo lo que quisiera es repasar un poquito la herramienta importante, por lo cual comenzamos hablando, que era la importancia de que podamos cultivar eh, la entrada en frecuencia, ¿no? Frecuencia alfa. No sé si Ujú. tú, César, querías dar algún pequeño tip para que las personas practiquen de repente. A ver, lo más importante es bajar nuestra frecuencia cerebral. Eso. Ya, ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo primero que le puedo decir es que gracias a Google, gracias a la inteligencia artificial, podemos obtener información entonces de ejercicios para bajar frecuencia cerebral, ejercicios para relajarse mentalmente, ejercicios para relajarse físicamente. Y ahora ya. En este momento, para que sepan, la gráfica de frecuencia cerebral, estamos en este momento seguramente a 19, 20 ciclos por segundo trabajando nuestra frecuencia cerebral. Ustedes están poniendo atención, por lo tanto pueden estar un poquito más bajos. ¿Ok? Con el solo hecho de cerrar nuestros ojos, con el solo hecho de cerrar nuestros ojos, ya baja la frecuencia cerebral, ¿no? Va a bajar a 17, 16 ciclos por segundo. Ahora sí, con los ojos cerrados, y si miramos hacia arriba, más o menos a unos 30, 45 grados, subimos la vista con los ojos cerrados, más vamos a bajar la frecuencia cerebral. Y si además eh, le aplicamos a esto respiración, inhalamos, mantenemos y exhalamos en un tiempo mayor al que inhalamos, por ejemplo. ¿Ah? Eso también nos hace bajar la frecuencia cerebral. En la medida que vamos haciendo eso, también podemos imaginarnos y pensar, por ejemplo, en lugares ideales de descanso. Eh, Pensar o visualizar que ustedes están en un paisaje eh, que no solamente les es grato, sino que también donde ustedes pueden descansar. ¿Ya? Y eso también va a hacer bajar entonces la frecuencia cerebral porque van a entrar en un estado de frecuencia, no de frecuencia, sino de estado eh, de relajación mental. ¿Ah? De relajación mental. Bueno, y así, y hay muchas otras técnicas, y yo la que le puedo sugerir es la del método Silva Control Mental. Es una técnica que se llama del 3 al 1, donde ustedes con el solo hecho de pensar en el 3, en el 2 y en el 1, entran inmediatamente en frecuencia cerebral, bajo frecuencia cerebral alfa. ¿Mm? Es la que yo manejo, en el fondo, es la que yo manejo. Y cuando doy los cursos,
eh, mediante la programación que tiene el método ciclocontrol mental, yo le entrego esa programación para que ustedes después, si quieren, solamente le entrego esa programación para bajar la frecuencia cerebral ahí, con el paciente. Y para que sepan, digamos, qué significa bajar la frecuencia cerebral. Por lo tanto, después, cuando están con el paciente, van a incidir para que el paciente baje la frecuencia cerebral solamente dándole la instrucción. No sé, Mariana conoce mucho más de eso. Sí, sí, sí. Yo siempre les enseño a hacer el enraizamiento a la tierra, ¿sí? Subir y siempre conectar desde el corazón con la gratitud, el aprecio y ir proyectando, ¿no? Esa energía que va a ir haciendo que la frecuencia vibratoria se eleve en amor, que es la energía de más alta frecuencia. Una cosa es la frecuencia cerebral, otra es la frecuencia vibratoria de uno. A veces genera un poquito esto de confusión, César, ¿no? Cuando decimos hay que elevar la vibra, ¿no? Elevamos la frecuencia en amor, es una cosa, otra cosa es la frecuencia cerebral que tiene que estar más baja, ¿sí? Cuando entramos en este espacio de gratitud, afecto, cerramos los ojos, siempre los ojos se voltean un poquito hacia arriba y ahí estamos entrando en este estado alfa, ¿sí? Nuestro campo áurico se va a ir desplegando. Bueno, hay experimentos en el ADN sobre estas entradas en frecuencia, ¿no? Como el ADN se relaja, bueno, se producen cambios a nivel de nuestro sistema inmunitario. Hay una serie de procesos bioquímicos que se desencadenan cuando entramos en estos estados. Y sobre todo, bueno, que cuando estamos en el ámbito terapéutico, el entrar en este espacio nos permite captar de mejor manera la información bioenergética que tiene para entregarnos el paciente. De ahí que también es la importancia que tú haces en tu método, César, de cerrar el circuito bioenergético con el paciente y bajarle la frecuencia cerebral al paciente. Entonces, en mi caso, para bajarse, también les hago respirar un poquito a 3 tiempos, respirando un aceitito. Tú tienes también el método tuyo para darle el decreto, César, ¿no? ¿Quieres contar un poquito de esto, de bajarle la frecuencia cerebral al paciente? Lo que pasa es que aquí ya con bioenergética, y porque yo cuando entro en contacto con el paciente, a ver, lo que pasa es que en el método PUM lo que se hace primero es eso, es la conexión con el paciente, ¿ya? Una es la conexión y en esa conexión tenemos que asegurarnos que no haya barrera a esa comunicación bioenergética. Y esa barrera la puede colocar energías que andan por ahí, parásito energético, mental energético, qué sé yo, las frecuencias del Wi-Fi y otras cosas más que también pueden bloquear, ¿ah?, la comunicación bioenergética. Entonces, cuando se hace eso, yo ya voy entrando bajando mi frecuencia cerebral, ¿ya? Y al final, cuando ya nos aseguramos de que el paciente está libre o más bien dicho, la comunicación es fluida, por eso que preguntamos, lo que decía Mariana, eh, que hay que cerrar el ciclo energético, o sea, que estamos en un circuito energético con el paciente. ¿Okay? Eh, Después de eso, cuando ya aseguramos, entonces revisamos que la glándula pineal se encuentre apta y en condiciones entonces para poder tener una buena comunicación también. Y después de eso, entonces ya viene la conexión, que es en el fondo una especie de decreto, conectando con el paciente, bajando la frecuencia cerebral a menos de 7 ciclos por segundo. ¿Okay? A menos de 8 o 10 antes, pero menos de 8 o 7 10, para el 8 o paciente. 10. Ujú. Para el paciente. ¿Mm? Solamente con esa instrucción el paciente baja la frecuencia cerebral, ¿no? Eh, y hay algunos que, o la gran mayoría, se duermen, ¿no? La gran mayoría se duermen, o entran en un estado de relajación tal de que después cuando se termina la sesión están muy relajados. ¿No? Ustedes nos preguntaban, César, ¿qué pasa si se duerme el paciente? ¿Lo seguís atendiendo o no? Pero por supuesto, porque dormido está en un estado de conciencia más profunda todavía, ¿ya? Ujú. Ya no Igual está sigue en estado contestando. alfa.
Claro, y sigue contestando. ¿Mm? Acuérdense que dentro de esta comunicación bioenergética, el lenguaje comunicacional, el mío, o el terapeuta, digamos, es verbal, ¿ya? Y el lenguaje del paciente es kinésico, en este caso, digamos. Por lo tanto, no importa que esté despierto, o sea, durmiendo, no importa que esté durmiendo, va a contestar igual, kinésicamente. ¿Bien? Bueno, muy bien. Han quedado preguntas, pero tendremos que hacer otra charla más adelante, César, hay muchísimas preguntas. Te agradezco mucho, César, por haber accedido a dar esta charla. Yo voy a volver a proyectar para los que quieran comunicarse contigo, porque estaban preguntando, el curso es online, ¿sí? Ahí Para está el el próximo teléfono. año seguramente va a haber presencial y vamos quizás a visitar algunos países por ahí. Sí, 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 estamos ya hablando de eso, estuvimos hablando. Va a haber novedades, pero primero vamos a tener la noticia más madura y lo vamos a compartir, ¿sí? Bueno, los teléfonos están ahí, el tuyo y el de Paula, más 569-988-77350 por WhatsApp, más 56-97-851-8897, es el de Paula, que es tu asistente, ¿sí? Sí. Bueno, los que quieran descargar tu libro, que está acá, que yo la estuve proyectando hoy, voy a volver a mostrar la portada del libro, se llama Por una mejor salud, el eslabón perdido o no considerado de la ciencia médica. Vale muchísimo la pena que lo lean, ahí es increíble. Lo pueden descargar desde tú pusiste un post en tu perfil de Facebook, que es César A. González Rivera. Tú pusiste un post donde pusiste un enlace para que lo descarguen. La En otra Telegram, ¿cómo se llama? Instagram, parece. Instagram también ahí pueden. también. Bien. Si no, también lo he puesto yo, tengo un grupo privado de Facebook que pueden pedir para entrar, se llama Biomagnetismo y Bioiónica, Mariana del Hoyo, ahí hay una sección archivos y van a poder descargarlo también, ¿sí? Bueno, yo aprovecho, César, para compartir una cosita, que es la siguiente charla va a ser con Vladimir. Ay, se me fue. No sé qué Ahí está estaba Vladimir. compartiendo. Se te fue tu Sí, lo nieto. está compartiendo. Estaba compartiendo. Está compartiendo. Ah, ahí está. La siguiente es hacer una charla con Vladimir Spilaski. Él es mi maestro y mi lector de registros akáshicos. Vamos a hablar de esta herramienta de crecimiento espiritual que es para mí es muy poderosa, muy interesante. Y le voy a estar ahí preguntando cositas de lo que es este abordaje de los registros akáshicos y cómo eso nos puede, si está bien hecho, bien manejado, cómo eso nos lleva a un crecimiento espiritual, ¿sí? Bien, pues bien. Bueno, Y recuerden siempre, recuerden bajar la frecuencia cerebral, mantener mente en calma, siempre, siempre. Busquen. yo, Hacia allá vamos, hacia allá vamos. yo tenía abierto acá el afichito, ya que estuve compartiendo esto, que les comenté, los que quieran ver mis actividades en mi página web, marianadelhoyo.com, eventos. El 7 y 8 de octubre tenemos el curso online de medicina astral, bioenergética y medicina astral, 7 y 8 de octubre. Hay 2 actividades en Uruguay presenciales. Pueden entrar en mi página web, marianadelhoyo.com, a eventos, y van a ver ahí. Y bueno, 7 y 8 de octubre online, bioenergética y medicina astral. Ahí para los que quieran ver un poquito el abordaje psicoespiritual y emocional, transgeneracional. Son 2 días muy intensos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. César, gracias, Bien, gracias, gracias. ¿Sí? no, gracias a ti. Lamento sí no haber, porque hay mucho que hablar en realidad. Hay eh, no haber, para los que ya son alumnos o ya son terapeutas de PUM,
lo único que le puedo decir que tiene que apuntar a eso, ¿ya? A la parte mental, a ir cambiando la biología, apuntar hacia esa zona. Y para los nuevos que no conocían PUMS, quizás también quedamos en deuda de no entregar todo lo que se podía entregar, digamos, bueno, todo lo relacionado con PUMS, porque es un poquito largo, ¿ya? Pero por lo menos hay un enjuague. Muy bien. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y a todos los que están acompañándonos, los espero el próximo jueves, que tenemos la charla con Vladimir Smilaski, ¿sí? Ahí lo vuelvo a poner, es a la misma hora. ¿Ah? Ahí se está viendo, ¿sí? Bien, 28 de septiembre. También voy a estar transmitiendo el enlace y todo para que puedan entrar a la sala. ¿Ah? Bueno, muy bien. Gracias, gracias César. Bien. A Buenas todos, noches. Buenas saludos. noches a Beatriz, que nos ha estado acompañando también, Beatriz Restrepo desde Colombia, gestionando la sala. Gracias, Bea. Un gusto. Voy Muchas a gracias. detener la transmisión en Facebook.